Hola, hoy vamos a repasar este tipo de ejercicio, que es el que me habéis pedido. Principalmente, antes de empezar y abordarlo de cómo trabajarlo, lo que más nos tenemos que aprender es, como yo digo, esta línea de aquí, como la autovía, ¿vale? Dependiendo de en qué posición esté y hacia dónde tenga que ir, pues tengo que ir en un sentido o en otro. Tenemos que acordarnos que para poder pasar de gramo a mol necesito la masa molar, ¿vale? Para de mol a molécula o átomo voy a utilizar el número de Avogadro, ¿vale? ¿Y por qué pongo aquí átomo o molécula y después el átomo aquí? Obviamente, si tú estás trabajando con una molécula, con el mol y el número de Avogadro puedes llegar a pasar a la molécula y luego de esa molécula puedes ver cuántos átomos hay en esa molécula. Pero, por ejemplo, en el ejercicio 4, cuando yo estoy hablando de cobre o de aluminio, como se representa a nivel de un solo átomo, pues tú como máximo puedes llegar de los gramos a los átomos, ¿vale? Porque no es una molécula, entonces no se puede aplicar esta parte de la autovía para ese tipo de casos, ¿vale? Simplemente cuando veáis que es solamente un elemento, pues ya sabéis que eso es un átomo. Cuando veáis que tenéis más de un elemento, vais a tener una molécula, ¿vale? A no ser que a lo mejor también se puede tener el caso del oxígeno, ¿no? Esto ya sabemos que esto está formado por dos átomos del elemento de oxígeno y eso quiere decir que tenemos una molécula en este caso. Solamente para los casos de los metales, que se representan como si fuera un solo átomo, entonces se va a utilizar este caminito de aquí, ¿vale? Para cuando yo esté trabajando con moléculas, pues tendré que utilizar este de aquí arriba. Vale, una vez empezado con ello, lo primero que siempre os recomiendo es... yo estoy hablando de la molécula de NH3, ¿no? Pues antes de empezar a hacer nada, la masa molar del NH3. Simplemente un pequeño repaso, ya sabemos que está formado por un nitrógeno y que el nitrógeno tiene la masa atómica de 14,01. Entonces, como tengo un átomo y cada átomo pesa 14,01, tengo que establecer eso en la multiplicación por la masa atómica más. Como tengo 3 hidrógenos, pues tengo que poner 3 por la masa atómica del hidrógeno y cuando ya tenga toda la suma voy a tener la masa molar de esa molécula. Acordaos de las unidades gramos mol. ¿Eso qué significa? Que por cada un mol de amoníaco lo que voy a tener siempre es 17,04 gramos del amoníaco, ¿vale? Vale, el primer apartado nos dice ¿cuántos moles de NH3? Facilísimo. ¿Qué hemos dicho antes? Yo tengo que analizar desde dónde empiezo. Estoy hablando de los gramos, ¿vale? Y me está preguntando que quiere moles. ¿Por dónde voy a pasar? Por la masa molar, que hemos dicho que estaba aquí, ¿vale? Ahora, una vez que ya sé lo que tengo que hacer, simplemente tengo que aplicar el factor de conversión. ¿Cómo se hacía el factor de conversión? Siempre hay que aplicar lo mismo. La unidad que está arriba es la que está abajo, ¿vale? Y como lo que yo quiero es pasar del gramo al mol, lo que yo voy a utilizar son esas unidades, porque son las unidades de la masa molar, porque yo estoy utilizando aquí la masa molar, fijaros que es el mismo número. Como yo estoy partiendo de los gramos, pues los gramos están arriba, los gramos están abajo, los moles están arriba. ¿Qué número tengo que poner? Ya sabemos que 1, 1 y lo que va con el gramo es 17, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora simplemente lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo y luego lo divido, aplicando la teoría del factor de conversión, nada más. Y obtenemos los moles. Vale, siguiente apartado, nos está diciendo cuántas moléculas de NH3 hay. Vale, mi recomendación siempre es empezar desde el inicio, porque si os dais cuenta siempre os voy a preguntar cosas que están aquí, entonces empezar siempre con lo que os da la unidad en el ejercicio para que así, si imagínate que me he confundido y en vez de poner en la calculadora un 17 he puesto un 19, pues este resultado estará mal. El proceso está bien, ¿no? Pero un error pues puede tenerlo cualquiera, entonces si yo sigo por este número, pues ya voy arrastrando este error. Para evitar ese tipo de situaciones siempre empezamos otra vez con lo mismo. Como yo estoy en los gramos y me está pidiendo ahora mismo las moléculas, lo que yo tengo que utilizar primero es la masa molar para llegar al mol y después para poder pasar a la molécula necesito el número de Avogadro. Vale, unidad que está arriba, unidad que está abajo. Si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo, lo único que le estoy añadiendo la parte nueva que hemos dicho que era el número de Avogadro. Acordaros que el número de Avogadro era 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas por cada un mol, ¿vale? En este caso estoy hablando de moléculas, por eso pongo moléculas. Si estuviera hablando de átomos, como por ejemplo en este caso, que estoy hablando del cobre o del aluminio, pues aquí habría puesto, en vez de molécula, pondría átomo de aluminio, ¿vale? Y ya llegaría ahí. No podría sacar moléculas porque el aluminio no tiene en ese caso ninguna molécula, son átomos, ¿vale? Dicho esto, ya simplemente lo mismo de antes, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo y los resultados de arriba y abajo los divido, ¿vale? En este caso se quedaría 30 por 6,022 por 10 a 23, esa sería la parte de arriba y la de abajo sería 17 por 1, que entonces sería 17,
0,04, pues los resultados de esos cálculos se dividen y me tiene que dar ese número de ahí. Siguiente apartado. ¿Qué me dice? ¿Cuántos moles de hidrógenos tenemos? Vale, aquí tenemos que volver a empezar por los gramos. Aquí había como dos caminos que podríamos empezar a trasladarlo de los gramos a los moles, de los moles a las moléculas, de las moléculas al átomo y luego volver para atrás para poder llegar al mol del hidrógeno, porque el hidrógeno es un átomo que compone la molécula del oxígeno, por eso tengo que sacar primero los átomos del hidrógeno para luego poder sacarlo con el número de Avogadro, trasladarlo al mol, ¿vale? Ese sería el camino largo, pero ya os dije que se podía trasladar, que en vez de estar pensando que tenemos del NH3 3 átomos de hidrógeno por cada molécula del NH3, puedo decir que tengo 3 moles del hidrógeno por cada 1 mol del NH3, ¿vale? Entonces ese sería el truco, que en vez de empezar a utilizar con lo de las moléculas y los átomos, y me ahorro el camino del número de Avogadro, podría hacer ese truquito de ahí, ¿vale? Que ya sé que si yo tengo el hidrógeno, ¿vale? Yo puedo llegar a sacar los moles del NH3, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es pasar esto aquí, si os dais cuenta, otra vez, este de aquí es este de aquí, aquí sacaba los moles del NH3, ¿vale? Yo ya sé que por cada 1 mol del NH3 tengo 3 moles de hidrógeno, porque tengo ahí un 3. Pues por eso pongo aquí ese 3, ¿vale? Y ya fijaros que yo no he puesto ningún 3 porque yo estoy hablando a nivel de átomo de hidrógeno. Ya el 3, la cantidad, ya lo he puesto ahí. Simplemente multiplicamos lo de arriba por lo de abajo, otra vez el mismo procedimiento matemático y nos tiene que dar ese resultado, ¿vale? Ahora, nos está hablando de los átomos de hidrógeno, ¿vale? Entonces volvemos a empezar de los gramos y tengo que llegar a los átomos porque pasamos por la molécula del NH3. Tengo que hacer todo este camino. Pues en primer lugar, la masa molar, luego el número de Avogadro para poder sacar las moléculas y luego volver a repetir. Ya sabemos que por cada una molécula del NH3 tengo 3 átomos de hidrógeno, ¿vale? Fijaros el proceso, volvemos a hacer lo mismo, 30 gramos, aquí tendríamos los moles de NH3, la unidad que está arriba con la de abajo, y aquí podría sacar las moléculas de NH3, y luego yo ya sé que por cada una molécula de NH3 son 3 átomos de hidrógeno. En este caso, como te estoy pidiendo el hidrógeno, le tenemos que añadirlo el número de Avogadro. En este caso te pedía solamente el mol de hidrógeno, entonces no te hace falta el número de Avogadro, ¿vale? Por el truco que os dije. Vale, ahora nos piden los gramos de nitrógeno. Gramos de nitrógeno, vamos por el apartado E. Ya estamos casi terminando. ¿Cómo lo hacemos? Voy a volver a la autovía que va a ser más cómodo. Yo empiezo por los gramos de la molécula, ¿vale? Podría volver a hacer exactamente lo mismo de irme a los átomos, sacar los átomos, de los átomos sacar los moles y de los moles sacar los gramos. Pero podemos hacerlo mucho más fácil, porque como lo que a mí me están pidiendo son gramos, yo primero tengo que ver los moles de ese nitrógeno que tenemos que hacer. Igual como me habían pedido para este apartado los moles del hidrógeno, también podría sacar los moles del nitrógeno. Y una vez que tengo los moles del nitrógeno, puedo pasar a los gramos con la masa atómica, bueno, la masa molar del nitrógeno. Vamos, fijaros cómo lo he hecho aquí. 30 gramos, vale, de aquí a aquí ya hemos dicho, esta estructura es sacar los moles del NH3 y ahora tengo que analizar cuántos moles de nitrógeno tengo por cada mol de NH3. NH3, cuando no hay un numerito quiere decir que es 1, es lo mismo que decir que por cada una molécula tengo un átomo, pero para ahorrarnos el camino de utilizar el número de Avogadro podemos utilizar la del mol. Entonces, por cada un mol de NH3 tengo un mol de nitrógeno, ¿vale? Y ahora, como lo que a mí me interesa son los gramos del nitrógeno, pues ahora con los moles del nitrógeno y pasarlo al gramo, ¿qué necesito? ¿La masa molar de quién? Del nitrógeno, aquí la tienes. Como la masa molar del nitrógeno ya te la doy, ¿vale? Pues ese es el número que tú tienes que poner ahí. Y ahí te sale el resultado. El 14,01 para ser más exactos, aquí he puesto 14, pero vamos, que por 0,1 no te cambia mucho el valor, no va a pasar nada. Para el examen vamos a intentar utilizar, no hagáis como yo, todos los decimales y así siempre vamos a tener el resultado de manera correcta, ¿vale? Y no os tenéis que agobiar de ahora tengo que aproximar, ahora no, vosotros hacerlo de esa manera y así no os calentáis la cabeza. Vale, el último apartado. ¿Cuántos gramos de NH3 necesitamos para tener 5 gramos de hidrógeno? Este apartado es el único que no me hace falta nada de lo de aquí arriba, ¿vale? Ahora mismo lo que tengo que empezar son por los gramos de hidrógeno, siempre. Entonces, como me piden gramos de nitrógeno, lo que tendré que transformar es esos gramos del hidrógeno a los moles del hidrógeno. Y así, como ya hemos hecho en este apartado y en este apartado,
podemos a la hora de trabajar con los moles ver cuántos moles del nitrógeno, del amoníaco, se van a producir. Y una vez que tengo los moles del amoníaco, ya con la masa molar puedo sacar los gramos. Fijaros, vamos aquí poco a poco. Empiezo con los 5 gramos de hidrógeno. Lo primero que tengo que hacer aquí es transformarlo en los moles. Por eso el gramo está arriba, el gramo está abajo y se me quedan los moles de hidrógeno, utilizando la masa molar del hidrógeno, 1,01. Ahora, ya me acuerdo que el NH3, habíamos dicho que teníamos 3 átomos de hidrógeno por cada molécula de NH3, pero que podía utilizar el truco de que por cada un mol de NH3 tengo 3 moles de hidrógeno, ¿vale? Ahora, ya con esto ya he podido averiguar cuáles son los moles de NH3. Ahora, para sacar los gramos, fácil, masa molar, ¿de quién? Del NH3, porque estamos con ello. Ahora la unidad que está arriba es la que tengo que poner abajo y pongo el resultado del 17,04 NH3. Opero, hago la operación del factor de conversión y ya estaría todo este apartado.